Aunque muchos lo consideran un simple malestar, esto puede estar afectando su calidad de vida. Estoy hablando de la rinitis. Pero, ¿qué lo provoca? ¿Qué es lo que está generando también esa congestión constante, estornudos, picor en la nariz o sensación de no respirar bien? Según la Organización Mundial de la Salud y recientes publicaciones médicas, esto va en aumento debido a la contaminación, cambios de clima y la exposición continua a alérgenos en casa y en el trabajo. Pero además hay otros factores que nos va a contar el otorrino invitado, don Daniel Obando, que es el doctor que va a tratar el tema, y estamos muy atentos porque yo sé que muchos en casa también están pasando por esta situación. Doc, bienvenido. Muchas gracias Dani. Un placer estar por acá con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos también. Bueno, aquí tenemos un modelo porque me gustaría que la gente comprenda cómo es que funciona este tema de la nariz y el aparato respiratorio y por qué es que se da una reacción como la rinitis. ¿Podrías describirla? Claro, sí. Vamos a hablar brevemente de la anatomía y función de la nariz. Entonces, este es un modelo, ¿verdad? Un modelo a escala donde presenta la nariz, que es básicamente esto que se ve aquí, ¿verdad? Si ponemos el modelo de frente, vamos a ver la naricita y esto es viéndolo de lado. Entonces, la nariz es un pasillo que lleva el aire del ambiente hasta la garganta. Eso es todo. Entonces, pasa el aire por aquí, ¿ok? La nariz tiene funciones básicas. La primera, filtra el aire. La segunda, calienta el aire. La tercera, humedece el aire, ¿ok? Y la cuarta nos sirve para poder respirar. Entonces la parte olfativa va a estar aquí en la parte superior. Cuando algo pasa en el cuerpo, que la mucosa se inflama o se irrita, entonces empezamos con todos estos síntomas que uno comúnmente llama que es la rinitis. Esa congestión a veces se confunde con un tema de resfrío, como que el día está muy frío. ¿Es normal que se dé esa reacción o esa confusión, o a qué se debe también que tengamos todavía confusa esa idea? Sí, de hecho es muy común, ¿verdad? Muchas personas han tenido todos estos síntomas de congestión, de moqueo, de estornudo, de picazón, ¿verdad? Todo esto, y lo han tenido a lo largo de la vida. Sí, desde que yo soy chiquitillo, cada vez de que el clima está frío, que ¿verdad? Hay mucho polvo o algo, pum, empiezo con un montón de todos estos síntomas. Probablemente en esos casos uno hable más de rinitis, ¿verdad? La rinitis es una patología crónica, entonces uno lo va a tener desde mucho tiempo atrás. Y los resfriados es algo agudo en el momento. Cuando uno presenta algún tipo de resfriado, generalmente está asociado a que alguien más estaba resfriado en la casa, alguien más en un lugar de trabajo donde uno frecuenta, alguien estaba con algún tipo de virus y se lo pasó a uno. Pero eso es agudo, eso es rápido. Todo vuelve a la normalidad y ya no pasa hasta que se vuelva a resfriar. Exacto. Esa es la característica. Doctor, sí. Y en el caso de la dinámica de alguien que dice, bueno, yo me voy a dormir tranquilo, respirando bien, pero en la noche me congestiono. ¿A qué se debe? ¿Será alguna reacción alérgica o también son algunas de las muestras de rinitis? Justamente, bueno, se trata de rinitis. Cuando uno empieza a tener solo síntomas en un sitio en específico, hay que ver en ese sitio qué es lo que le puede estar generando irritación nasal. Entonces muchas veces si es en la casa, en la cama, en el cuarto, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la sábana, con las colchas, con las almohadas, alfombras, peluches, inclusive hasta mascotas si duermen con las personas, ¿verdad? Entonces cuando es algo tan específico en la noche, de fijo hay algo donde usted se está acostando que le está ocasionando esa irritación. Puede ser alérgico o no alérgico. Ok, la reacción en sí puede demostrar entonces que sí estamos teniendo rinitis. Claro. ¿Qué otros podemos identificar? Porque esto me parece muy cotidiano. En casa de repente no nos dimos cuenta y algo nos está provocando esto. ¿Qué otros factores generan la rinitis? Cualquier irritante, ¿verdad? Entonces hasta desinfectantes, cualquier cosa que uno ¿Olores utilice. fuertes podrían...? O los olores fuertes al final son irritantes, ¿verdad? Dentro de esos alcohol, gasolina y los mismos desinfectantes que uno utiliza en la casa, ¿verdad? Para limpiar el piso, la cocina o lo que sea, ¿verdad? Todo eso puede generar irritación. Ya después, si uno, ¿verdad? Se quiere poner justamente en estas épocas lluviosas, hay más humedad, generalmente puede haber hongos en las paredes y ese tipo de cosas puede empezar a tener uno un poco más de problemas a nivel nasales. Claro. ¿Cuándo identificamos que es una reacción leve y cuándo algo urgente que debemos atender rápidamente? Generalmente, si usted tiene los mismos síntomas de siempre, ¿verdad? Que dice, sí, siempre me congestiono, siempre tengo moco, entonces uno lo va normalizando. Entonces a veces hablar como de leve, moderado, severo, es un poco complejo porque alguien que esté así todo el día, ¿verdad? Se acostumbra y dice, no, esta es mi normalidad. Entonces lo que uno sí recomienda es si usted tiene 4 días a la semana de síntomas riníticos o más,
de fijo vaya donde un profesional de la salud, porque eso no es normal bajo ninguna circunstancia. ¿Qué se recomienda en estos casos con este tipo de congestión para poder empezar a liberar sin necesidad tal vez de irse a un tratamiento ya más fuerte? ¿Cómo? ¿Qué recomendarías para empezar a descongestionar en un caso donde no tienes que irte ya a una medicina más fuerte? Uno sí justamente divide los tratamientos en algo farmacológico y no farmacológico. Entonces lo farmacológico podemos hablarlo más adelante, y lo no farmacológico, lo básico es lavar la ropa de cama, por lo menos, ¿verdad?, cambiarla 2 veces a la semana, mínimo. Dormir con la menor cantidad de almohadas posibles, si se pudiera una y listo. No tener ningún tipo de alfombra en la casa y estar ojalá en una constante limpieza, digamos, el área donde usted va a estar más. El cuarto fijísimo, ¿verdad? Ojalá una vez al día estarlo limpiando. Igual las cortinas, ¿verdad? Todo eso, ojalá que esté siempre bien limpio, que se ventile el cuarto o la casa en general, ¿verdad? Donde uno duerme, ojalá tiene que siempre haber una ventana y esa tiene que estar abierta. Tiene que estar abierta en un momento del día que a uno donde le gusta más es donde hace más calor. Y aquí en Costa Rica es como entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Entonces es como el momento ideal para que entre todo el viento, el calor y todo, para tratar de tener ahí como una zona lo más libre de alérgenos, que es lo que estábamos hablando al principio. Ahora que usted decía lo de la humedad, también, ¿qué recomendaría para cuidar eso? Que no, porque es inevitable, ¿verdad? Con el clima. Es inevitable, sí, es durísimo. Entonces, uno es la ventilación. Entre más ventilada la casa, menos cantidad menos humedad vamos a tener. Y si ya es muy severo, uno podría pensar en comprar algún tipo de deshumidificante o algo, ¿verdad? Como para tratar de purificar hasta cierto punto el aire. Doctor, y también hay tratamientos en casa que la gente utiliza. Por eso le decía yo, hay cosas que ya como que nos acostumbramos, que cuando estamos congestionados los utilizamos, esas bebidas o tal vez algún, ¿cómo se le diría? Como este vaporizador quizás que te genera como, ¿verdad? Esa sensación de frescura, de eucalipto y un montón de productos que tenemos. ¿Eso también funcionaría o más bien podría irritarnos? Depende de lo que utilice y la concentración. Entonces, usualmente lo que recomiendo es agarrar una olla, ¿verdad?, o algún recipiente grande, poner agua hirviendo y ojalá usted cubrirse, ya sea con una cobija, un paño o algo, cubrirse completo y usted hacer esas inhalaciones. Y usted a eso le puede poner cosas naturales, eucalipto, menta, pero plantas, no aceites esenciales ni nada concentrado, sino lo natural. Eso funciona muy bien. Interesante, entonces sí es una opción también que ayudaría por lo menos a aliviar esas reacciones tan fuertes que al final de cuentas, si fue en la noche, ¿verdad?, que pasa mucho, ¿verdad? Y de hecho es una de las preguntas que una vez alguien me hacía, no entiendo por qué en las noches es cuando uno se congestiona, ¿verdad? y es interesante, dice, no, cuando yo necesito dormir no me dejan dormir, en el día estoy como si nada. ¿Eso a qué se debe? Para contestar la pregunta de muchos de los que están ahí. Entonces, lo que genera más obstrucción dentro de la nariz justamente son los cornetes, ¿verdad? Entonces, son esas estructuras que tenemos acá, tenemos 3 por lado, y el que más nos da problemas es este de abajo, que es el más grande, el que estoy señalando. Entonces, cuando uno se acuesta, ¿verdad?, entonces uno hace como esto, ven aquí. Entonces, por gravedad, ¿verdad?, este cornete se empieza a congestionar más, y se congestiona aquí justamente donde tengo el lapicero, como en la parte más atrás de la nariz. Y cuando ese cornete se hace bien grande en la parte de atrás de la nariz, va a tener un montón de síntomas obstructivos. Entonces, usualmente cuando uno se acuesta, va a generar más congestión. Pero si ya de base usted tiene rinitis o hay algo en el ambiente que le está ocasionando irritación o inflamación, va a sentir, ¿verdad?, totalmente la diferencia. Así, yo me acuesto y me tapo, y me levanto y todo bien. Entonces, en esos casos, toda la parte no farmacológica, y en dado caso que ocupemos algo, ¿verdad?, algo farmacológico lo usamos. Otra cosa importante es tratar de no dormir totalmente acostado, sino con 1 o 2 almohadas, ¿verdad?, para tratar de jugar con esa gravedad. Qué interesante ese detalle. Bueno, todos ya lo saben. Ahora la noche va a estar un poquito más cómoda si usted toma en consideración estos consejos. El tema de los lavados salinos, ¿tiene alguna opción también que uno diga, bueno, ya me voy a poner la aplicación en la noche y eso me va a ayudar? ¿Funciona? Sí, funciona un montón. Funciona parecido, ¿verdad?, a las inhalaciones que estábamos haciendo previamente. Entonces hay varias marcas, hay de alto volumen y de bajo volumen. Uno lo puede utilizar de acuerdo a cada persona. ¿Se puede usar diariamente? Se puede usar diariamente, inclusive, ¿verdad?, están diseñados para usarse toda la vida, todos los días si es necesario. Y uno recomienda... ¿Qué tiene, doctor? Para entenderla también. Cuando en la nariz, aquí, ¿verdad?, adentro de toda la nariz se produce moco, ¿verdad? Entonces, este moco que se produce en la nariz, muchas veces en los pacientes riníticos tiende a quedarse pegado. Entonces, lo que hace esos lavados es
que todo ese moco que se queda pegado, de botarlo, ¿verdad? Ya sea que lo bote igual uno por la misma fosa nasal o que vaya por la garganta, ¿verdad? Entonces a veces le puede salir por la boca y si usted se lo traga, pues en realidad no pasa mayor cosa. No es lo ideal, lo ideal es que usted lo bote, ¿verdad? Pero no pasaría nada si se lo traga tampoco. Que eso puede provocar tos también en la noche, de Sí, alguna claro. manera, ¿verdad? Porque a veces alguien se despierta asustado de que le agarró tos y ni siquiera estaba despierto, ni siquiera tenía alguna reacción de enfermedad o demás y empezó a toser. Puede deberse también a eso, a esa mucosidad que está por ahí. Claro, justamente esa es una de las cosas que uno dice, consulten, ¿verdad? Si ya es una rinitis que le da tos, quiere decir que es tanto el moco que tiene en la nariz y tanto el moco que se le está quedando pegado en la garganta que le está dando ahí algún tipo de reflejo de la tos, ¿verdad? Entonces ese es un punto especificísimo de consulten. Interesante también. Algo que preguntan es, porque alguien se asusta y dice, bueno, ya tengo crónica la rinitis, ¿existe alguna operación que pueda solucionar esto? La rinitis es una patología que no tiene cura, ¿verdad? O sea, uno puede modularlo o disminuirle los síntomas, pero como decirle al 100%, la rinitis alérgica, ¿verdad? ¿Se lo puedo solucionar en un 100% o es mentira? Hay algún tipo de cirugía para mejorar síntomas, más que todo de obstrucción nasal, ¿verdad? Sin embargo, no puede uno garantizarle, ¿verdad?, que van a ser de nuevo, ¿verdad? Eso va a ser imposible, pero sí existen cirugías para mejorar síntomas en específico, como la obstrucción nasal, ¿verdad?, la parte del olfato y todo eso, eso sí puede mejorar muchísimo, que al final es lo que más molesta, ¿verdad? La obstrucción, justamente es eso, que no puedo dormir, que estoy en una entrevista y a cada rato, ¿verdad?, tengo que estar respirando como por la boca, me agito más, no puedo ni hacer deporte. Entonces ese es como siempre, o por lo menos aquí en Latinoamérica, el síntoma pivote por el que la persona consulta, la obstrucción como tal. Que se le puede solucionar, pero no se quita como tal entonces la reacción de la rinitis. Exacto, no, la cirugía lo que hace es mejorar bastante los síntomas dependiendo de lo que tenga adentro. Hay algunos que son candidatos, otros no tanto, pero los que son buenos candidatos mejora un montón la parte de sintomática de la obstrucción. En este tema siempre me imagino que como en la tecnología se va buscando opciones para que mejoren la calidad de vida de las personas. He escuchado en algún momento la radiofrecuencia nasal, no sé si esto también es una de las opciones, porque hay gente que está ya desesperado también y busca alguna alternativa. ¿Qué opina de eso? Son alternativas, sin embargo, tal vez no son tan definitivas, ¿verdad? Es como ponerle, como hacer o limpiar, ¿verdad?, el pasito de suegra, que uno llama, ¿verdad? O sea, son soluciones, pero a largo plazo no es algo factible. O sea, no es algo como que va a modificarle realmente los síntomas que va a tener. Cuando empezamos una temporada de cambio de estación y empiezan lluvias o que viene el verano, los vientos y demás, ¿cómo se puede preparar a alguien también? Porque dice, bueno, ya va a llegar la temporada donde la rinitis va a ser de las suyas. ¿Qué recomendarías también en esos casos? Lo que recomiendo en ese caso, ¿verdad?, es, al saber que ya viene la parte, ¿verdad?, la época lluviosa, es tratar de ventilar el lugar, ventilar la casa, tratar de mantenerlo lo más limpio posible. Ojalá en estos momentos, ¿verdad?, justo que está lloviendo todos los días, limpiar las veces que, ¿verdad?, que uno pueda la casa, idealmente, como les digo, ¿verdad?, todos los días, cambiar la ropa de cama por lo menos 2 veces a la semana. Ojalá, ¿verdad?, si pudiera hacerlo o secarse al sol sería excelente, ¿verdad? La ropa que uno se pone, ¿verdad?, justamente en esta época se guarda mucha humedad en la casa, la ropa que uno se pone, ojalá que no tenga mucho tiempo de estar en el closet, ¿verdad? Que uno a veces ve ahí, se pone una camisa y tiene 2, 3, 4 meses de estar en el closet y eso guarda mucho ácaro, guarda mucho alergeno y eso generalmente tiende a irritar mucho la nariz. Entonces todo ese tipo de cosas, tratar como de hacerlo o ser más estricto en esas pequeñas cosas justamente en estas épocas. Ahora que menciona eso, el tema del moho, que se hace también a partir de la humedad, de lo guardado, ¿qué tan dañino es? Porque en ocasiones no lo logramos como considerar, pero está ahí, vive con nosotros. Sí, está ahí, está en todo lado, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Las esporas van por todo el aire. Lo que uno, sí, eso puede generar irritación, ¿verdad? Puede generar inflamación. Lo que uno recomienda es tratar de erradicarlo en la medida de lo posible, ¿verdad? Si pudiera hacer tratamientos en la pared, ¿verdad?, cosas así, sería lo más adecuado para uno. Eso es para otro programa, dice el doctor. Sí. Igual que tenga muy buena ventilación. Yo creo que lo más importante al final va a ser la ventilación y el tratamiento de todas esas partes húmedas de la casa. Doctor, y un tema también que es preocupante es la automedicación. Porque quizás, como bien lo decías, a veces ya nos acostumbramos a la rinitis y entonces buscamos medicamentos por nuestra cuenta. En ese caso, ¿cuáles son los que usted diría ni se le ocurra hacer esto sin una atención médica oportuna?
Sí, es súper típico, es muy, muy típico que la persona llegue ya automedicada, ¿verdad? Lo primero que uno tiene que tratar de evitar son descongestionantes. Esas famosas gotitas de oximetazolina o, ¿verdad? O cualquier otro familiar, hermano, lo que sea, ¿verdad? De esos famosos, bueno, para no decir marcas, voy a quedarme con la oximetazolina, que son unas gotitas que uno se pone en la nariz y generalmente despejan es como todo. el spray. Hay algunos sprays, otras veces en gotas. Gotas es ¿verdad? como un goterito y se pone en la nariz. Ajá. Ah, Hay gotas ok. y sprays, pero cualquier cosa que sea descongestionante no es adecuado a largo plazo. Y también... ¿Por qué, doctor? ¿Qué efecto da? Porque puede dar un efecto rebote. Entonces la persona dice, sí, al principio me funcionaba muy bien y ya después de 2 meses de usarlo ya estoy trancadísimo. Bueno, eso lo ideal es no usarlo más de 5 o 7 días, por ejemplo. O sea, una semana nada más. Y hay gente que lo usa Sí. hasta un mes completo. ¿Se puede? Se puede, ¿verdad? No pasa nada, nada más que se va a congestionar y no va a haber nada que le pueda solucionar el problema. No Y hay hay una- personas... Yo había Ajá. escuchado, doctor, disculpe que lo interrumpa, había escuchado también que cuando utilizamos un producto de estos tan seguido, puede también hacer que se... ¿Cómo se le llama esto? Cuando le da como esa parálisis, esa... ay, se me fue la palabra. Pero cuando se llega a atrofiar, en Ajá. algunos de los casos, algunos de los elementos De que algo en están la aquí. nariz. Ajá. Em, ¿Puede ocurrir algo así también? Es difícil, existe un tipo de rinitis justamente que se llama rinitis atrófica, pero Ajá. está tal vez como en otros contextos, que generalmente pues quirúrgicos, cuando son cirugías muy agresivas o algo así, que a veces uno tiene que hacerlas, pero no es lo usual, no es lo usual. Ok. A veces el esteroide, que tal vez es el que está haciendo referencia, si uno utiliza mucho, a veces tiende así como a desinflamar de tanto, que más bien, ¿verdad? La mucosa se adelgaza un poquitito, pero nunca va a llegar a tener una rinitis atrófica, que eso ya es como lo patológico. Ah, ok, perfecto. Bueno, y en este caso también sabemos que podemos hacer algunas cosas, otras hasta hereditaria podría ser también la rinitis, ¿verdad? De alguna manera. Sí, claro. Causas miles y de las más frecuentes es justamente algo con causa genética, ¿verdad? Que es la gran mayoría de las rinitis alérgicas. Doctor, para despedirnos, si la Sí. persona tiene sangrado, ¿puede ser un elemento también de la rinitis a la que haya que prestarle atención o puede ser que se le está complicando? El sangrado como tal puede ser algo que uno pueda esperar de la rinitis. Al tener algún tipo de inflamación nasal, está como más tiernita, digamos, como la carnita Más dentro de la sensible. nariz más sensible, entonces puede sangrar con mayor facilidad. Sin embargo, cuando uno sangra y sin importar las patologías de fondo, tiene que consultar siempre. Son también de las cosas, todo sangrado, ¿verdad? Dolores de cabeza, fiebre, fijo, hay que consultar a donde el médico. Vaya donde el otorrino, y más si es nuestro querido Daniel Obando, el doctor invitado. ¿Cuáles son sus redes? ¿Cómo lo contactan, doc? Sí, mi número de teléfono es 8845-7000. Ahí con mucho gusto nos podemos comunicar por WhatsApp. Y mis redes sociales de Instagram es dr.danielobando. Excelente, vamos a estar muy pendientes. Muchas Muchas gracias, gracias, doc. Dani. Y bueno, vemos. usted también sabe que llegó la hora, le damos consejos de salud, vamos a comer un ratito de esos antojos que usted pueda tener por ahí, también le vamos a mantener informado de todo lo que es tan útil para que usted siga con nosotros y además tenemos entretenimiento moda como lo que vamos a seguir viendo aquí en el programa. Quédese con nosotros, esto llegó la hora.